Hola y bienvenidos a nuestro sexto tema de nuestro curso de Excel sobre múltiples hojas y libros. Esta vez vamos a hablar de cómo cambiar el color de las hojas. Como puedes ver aquí en mi libro tengo varias hojas y cada una tiene un color diferente. ¿Para qué puedo hacer eso? Para que sean fácilmente identificables. Podría usar diferentes colores o tonalidades para agrupar o relacionar las hojas de mi documento o de mi libro. Acá al final podemos ver que tenemos varias hojas que no tienen color y vamos a ver cómo aplicarlo, que es muy sencillo. Asimismo, con el botón izquierdo del mouse sobre la hoja que quiero cambiar, me voy a la opción de color de pestaña y tengo varias tonalidades que puedo utilizar, colores del tema y colores estándar. Basta con seleccionar uno de los colores, ¿sí? Y automáticamente se cambiaría. Como podemos ver en la parte inferior, mientras pasamos el cursor se va cambiando, así que es para mostrarnos más o menos cómo quedaría. Así que voy a seleccionar un color y vamos a ver que automáticamente se acaba de cambiar. Yo también, dentro de color de pestaña, también podemos usar la opción de sin color para quitarle el color que tenga la etiqueta de la hoja. Y finalmente, dentro de la misma opción de color de pestaña, la opción de más colores nos muestra diferentes tonalidades para personalizar aún más el color con el que se quiere trabajar dentro de la hoja. Aquí podemos ver el ejemplo de color seleccionado. Yo haría aceptar y automáticamente se queda el color seleccionado. Como pudieron ver, es muy sencillo personalizar los colores de las hojas dentro de un libro de Excel. Esto era el tema de este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.